Ok, vamos a ver los criterios de divisibilidad de los números. Nos interesa es poder aplicar ciertos criterios a la hora de simplificar números racionales. Entonces, empecemos por ejemplo con el número 2. Queremos saber cuándo un número es divisible entre 2. Y esto lo hacemos es observando las unidades. Entonces, por ejemplo, si tengo el número 248, yo lo que hago es observar la posición de las unidades, ¿no? Este es el número que me interesa, los otros no me interesan, ¿no? Para saber si un número es divisible entre 2 es suficiente el observar las unidades. ¿Y qué criterio deben cumplir esas unidades? Pues que tiene que ser un número, bien sea el 0, el 2, el 4, el 6 o el 8. En este caso nos damos cuenta que el número que está en las unidades es el 8, como está en el conjunto de números permitidos, digámoslo así, en las unidades, podríamos afirmar que entonces ese número 248 es divisible entre 2. Coloquemos otro ejemplo. Imaginemos que tengo el número 3471. Entonces hago el mismo proceso, observo son las unidades y luego verifico si este número que está en las unidades está dentro del conjunto de números permitidos, digámoslo así, ¿no? Entonces veo que el 1 no está en el conjunto de números que está acá arriba, ¿no? Entonces yo concluyo que no es divisible entre 2. Ese sería un primer criterio, que es para saber si un número es divisible entre 2. Entonces observamos la casilla de las unidades y si en las unidades están uno de estos números, 0, 2, 4, 6 u 8, entonces afirmamos que es divisible entre 2. Veamos otro criterio. Vamos a ver cuándo un número es divisible entre 3. En este caso lo que tengo que hacer es sumar, ¿no? Sumar los dígitos, es decir, los números que componen a la cantidad, ¿cierto? Y si la suma de esos dígitos, el resultado es un múltiplo de 3, entonces podemos afirmar que es divisible entre 3, ¿no? Coloquemos un ejemplo. Miremos, por ejemplo, el número 531.441. Yo quisiera saber si este número es divisible entre 3. Entonces me dice el criterio que yo debo sumar esos dígitos. Entonces los voy a sumar. Entonces aquí tengo 5 más 3, 8 y una 9. Aquí más 4 me da 13, 17 y una 18. Es decir, que al sumar los dígitos obtengo el 18. El 18 es múltiplo de 3, no sé, pues digamos que no sé. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo volver a aplicar el mismo principio. Es decir, esto es un criterio que es recurrente. Yo puedo volverlo a aplicar, ¿cierto? Y aquí sumo el 8 más el 1 y entonces al aplicar esa suma me da 9. Y observo pues que el 9 sí está en la tabla del 3. Entonces puedo concluir que 531.441 es divisible entre 3, ¿no? Coloquemos como ejemplo otro número. A ver, coloquemos 210.425 y quiero saber si es divisible entre 3. Bueno, entonces nuevamente, ¿no? Sumo 2 y 1, 3 y 4, 7, ¿no? 3 y 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí la suma me da 14. No sé si 14 es múltiplo de 3, entonces aplico el principio de recurrencia, ¿no? 4 más 1 me da 5. Yo veo que 5 no es múltiplo de 3, por tanto yo puedo afirmar que 210.425 no es múltiplo de 3, no es divisible entre 3. Bien, veamos otro criterio, otro que es si es divisible entre 5. Este es muy sencillo, ¿no? Aquí también observo las unidades y las unidades del número que estoy analizando, pues debe estar el 0 o el 5. Entonces es muy sencillo, ¿cierto? Entonces yo cojo, por ejemplo, 25 y digo, bueno, ¿será que es divisible entre 5? Bueno, veo que el 5 sí corresponde a uno de los números, entonces digo que sí. Es muy sencillo porque pues se parece mucho al del 2, ¿cierto? A la división, a los divisores entre 2.
pero con la diferencia que los números permitidos son otros, solo son el 0 y el 5. Bien, y nos falta un número. Intentemos con el número, con los múltiplos con los divisores, perdón, de 7, ¿cierto? Entonces, a ver, coloquemos aquí en negrito. Aquí. Quiero saber si un número es divisible entre 7. Entonces, ¿qué hago? Ojo aquí, que este sí es un poco más divertido. Lo que tengo que hacer es segmentar el número. Yo cojo las unidades del número y lo separo del número principal. Lo multiplico por 2 y lo resto al número que me queda. Y ese resultado es múltiplo de 7, entonces yo puedo afirmar que el número total es divisible entre 7. Lo vamos a entender mejor haciendo un ejemplo. Aquí 16.807, por ejemplo. Entonces dijimos que lo que tengo que hacer es coger esas unidades y separarlas del número, ¿cierto? Entonces ya no me queda 16.807, sino que me queda 1.680. Ese es el nuevo número que me queda. Y ese 7 yo lo que hago es multiplicarlo por 2. Entonces 7 por 2 me queda 14. Ese 14 vengo y lo resto acá. Y si este resultado que me da es múltiplo de 7, entonces yo puedo afirmar que el número total, o sea, 16.807, es divisible entre 7. Entonces si yo resto 1680 menos 14 me da 1666. Pero yo no tengo ni idea si ese número tan grande es múltiplo de 7. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo volver a utilizar el mismo proceso, es decir, también es recurrente el proceso. Cojo este 6, lo separo del número y lo multiplico por 2. Entonces al multiplicarlo por 2 me da 12. ¿Y qué número me quedó? Me quedó 166. Lo voy a escribir acá aparte. Me queda 166 y me dicen que debo restarle 12. Y si ese resultado es múltiplo de 7, entonces yo puedo afirmar que el número 16.807 es múltiplo de 7. En este caso me da 154. Pero yo no sé si 154 es múltiplo de 7, todavía es un número muy grande para poder afirmar. Entonces, ¿qué hago? Aplico el principio de recurrencia, cojo el número 4, lo multiplico por 2, lo saco y lo multiplico por 2, ¿cierto? Y eso me da 8. Entonces miren que aquí me quedó el 15, yo lo que hago es coger el 15 y le resto el 8, ¿no? Porque 4 por 2 me da 8, entonces le resto 8. Y ahí sí me queda más simple, ¿no? 15 menos 8, pues me da 7. Y pues obviamente 7 es múltiplo de 7, 7 por 1 es 7. ¿Qué puedo concluir entonces? Mire, tuve que hacer todo este proceso varias veces, obtuve un múltiplo de 7, lo que puedo concluir es que este número, 16.807, este fue el número original, este es divisible entre 7. ¿Listo? Entonces, bueno, queda como reto aquí hacer como una diagramación de una simplificación o una diagramación de este proceso, ¿no?, que estamos realizando aquí. Se los voy a repetir nuevamente. Yo lo que hago es coger las unidades del número principal, las separo y lo multiplico por 2. Y ese resultado de la multiplicación por 2 por las unidades lo resto al número que me quedó restante. Si el resultado de esa resta es múltiplo de 7, entonces significa que el número principal es divisible entre 7. Si el resultado que me da es muy grande y no sé si es múltiplo de 7, puedo volver a repetir el procedimiento. ¿Cuál? El de coger las unidades, separarlo del número, multiplicarlo por 2, etcétera, etcétera. Listo. Esos serían los 4 criterios que vamos a utilizar, ¿cierto?, para hacer las simplificaciones de números racionales. Lo importante es que el numerador, si va a ser divisible entre 2, entonces el denominador también. Es decir, el criterio de divisibilidad tiene que cumplirla tanto el numerador como el denominador. Solo entonces podemos aplicar la simplificación de uno de estos números, pues que son factores primos, ¿cierto? Los primeros números primos. Muy bien, eso sería todo por el momento.